Muy buenas tardes. En nombre de Seguros Constitución, para nosotros es un verdadero placer estar acá en este espacio tan importante, trayendo un poco de información en un proyecto que hemos realizado de la mano con la Vicepresidencia de Relaciones Institucionales, representado acá por Carla Sánchez, la licenciada Carla Sánchez, y la vicepresidencia que yo dirijo, que es la Vicepresidencia de Patrimoniales. Mi nombre para todos ustedes es Jorge Suárez. Soy licenciado en Administración de Empresas, técnico superior en seguros, con 40 años de experiencia en el área aseguradora venezolana. Este, y bueno, quisimos hacer este enlace, el cual agradecemos nuevamente, para hacer un proyecto de formación y de información a la vez de los productos de seguros para pólizas de transporte marítimo, aéreo y terrestre. Vamos a ir pasando a lo largo de esta explicación. Desde lo más básico, como el concepto de que es una carga, ahí tenemos la agenda que vamos a realizar el día de hoy. Comenzaremos definiendo qué es un seguro de carga, luego iremos dando la importancia de lo que es el seguro internacional de mercancías en el comercio global o universal, los factores a tomar en cuenta al momento de contratar una póliza de seguros, seguros internacionales, las modalidades que existen en el mundo y en Venezuela más enfáticamente acerca de los seguros para el tipo de transporte de mercancías, los tipos de seguros, cuáles son los tipos de seguros que existen, vamos a hablar bastante de ellos. Vamos a enfatizar un poco lo que es la parte del seguro de transporte marítimo y aéreo, que digamos que es la némesis o la génesis, mejor dicho, de este proyecto. Hablaremos también del seguro de transporte terrestre. Vamos a ver unos ejemplos allí en la práctica de cómo estos productos se enlazan entre sí. También vamos a hablar, y esto sí va a ser como una especie de solamente mencionarlos, lo que es el seguro del transporte, el seguro del barco o de la nave, ya que eso no es responsabilidad del exportador, sino es responsabilidad de la naviera o del armador del buque. Pero igual se los vamos a estar mostrando. Vamos a hablar un poco acerca de los documentos necesarios para soportar un reclamo en el área de transporte y una breve explicación, una introducción a lo que es nuestro proyecto de apoyo y formación al área de exportaciones en Venezuela. Comencemos desde el inicio, como es definiendo lo que es un seguro de carga. El seguro de carga, si pudiéramos graficarlo, yo me permití, me tomé la licencia de hacerlo en un círculo para explicar una de las coberturas más importantes y más completas que tiene el seguro de transporte, bien sea marítimo o aéreo. Si vemos allí en esa imagen, todo comienza en el extremo superior, donde habla de un almacén de origen. Ese es el almacén donde se compran los productos. Luego viene en el siguiente círculo, en la parte de transporte terrestre y continúa el transporte marítimo aéreo hasta el almacén de destino. ¿Qué quiere decir esa lámina? Para explicarla en detalles. Cuando se contrata o se realiza la compra de la mercancía, el seguro puede comenzar desde el momento que se carga en el almacén digamos, que está vendiendo o es del vendedor, se carga el camión y comienza la travesía terrestre en un transporte, una gandola o un camión, bien sea el medio de transporte que se utilice. Ahí hay coberturas desde el momento que se carga el camión, todo el traslado terrestre que ese camión realiza hasta el puerto o hasta el aeropuerto. Puede incluirse la carga o la descarga de ese camión, la posterior carga en la nave o en la aeronave, dependiendo del tipo de medio de transporte que se haya contratado. Comienza luego de allí la travesía marítima o aérea y después de eso vendría lo que es el traslado terrestre hasta los predios del comprador. Digamos que esa es la función o la dinámica de todo lo que es el seguro de transporte de manera internacional. Un seguro de carga no es más que aquel que ampara los traslados de mercancías. El seguro de carga no necesariamente debe ser internacional, también hay seguro de carga de manera nacional. Esos transportes vía terrestre que van de un predio a otro, de un almacén a otro dentro de un país, también son considerados
y pertenecen a la clasificación de seguro de carga. Nos vamos a referir un poco en la tarde de hoy a lo que es el seguro internacional, lo que tiene que ver con las exportaciones. Entonces, el seguro de seguro de carga es el que ampara el traslado de la mercancía contra riesgos cubiertos en la póliza mencionados en el condicionado general y particular de la misma. Y hay varias modalidades de seguro que la vamos a ver a continuación, pero el seguro de transporte lo que brinda es protección a la carga, no al medio de transporte. El medio de transporte debe ser asegurado si es un vehículo terrestre por su póliza de casco normal, si es una nave por su póliza de seguros de nave y si es una aeronave, su póliza de casco de aviación o de aeronave. Vamos a ver ahora lo que es la importancia del seguro de carga o de mercancías en el comercio global. Es una actividad súper importante y por eso nosotros quisimos establecer esta alianza para lograr penetrar en un mercado que para las aseguradoras venezolanas siempre ha sido vedada. ¿Por qué? Porque cuando hablamos del tema de importación y adquirimos mercancías fuera del país, ya la naviera o la agencia aduanal establece con qué compañía aseguradora van a venir esas mercancías cubiertas para nuestro país. Cuando es el caso de exportación, también sucedía lo mismo o está sucediendo lo mismo. Es una oportunidad de participar en el mercado porque es una manera de decir, nosotros los venezolanos también sabemos hacer seguros, nosotros los venezolanos también tenemos experiencia, nosotros los venezolanos también tenemos la manera y la especialidad o la especialización para poder darle y brindarle cobertura que les dé tranquilidad, tanto al dueño de la mercancía como al dueño del mismo transporte, ¿no? Eh, es importante hacer un análisis de cada riesgo en particular. No todas las pólizas son iguales. Todo va a depender del tipo de mercancía, del tipo de producto que se lleve, la vigencia que vaya a tener ese traslado, qué tipos de transporte vamos a utilizar. Entonces, para hacer lo que llamamos nosotros en el área aseguradora un traje a la medida, es importante conocer la mayor cantidad de información que el cliente nos pueda brindar. ¿Qué factores dentro de la gran cantidad o de la gran diversidad de factores que pueden afectar para contratar o los riesgos que está expuesto un traslado de mercancía y que nosotros en Venezuela y en el mundo debemos analizar para poder brindar, como ya le mencionaba hace rato, un traje a la medida al transportista o al comprador de la mercancía? Es dentro de los cuales tenemos, ya les mencioné una, la primer círculo que les mostré, eso sería lo que llamamos una cobertura almacén-almacén. Comienza en el almacén del vendedor y concluye en el almacén del comprador. Ampara toda la logística, como ya les mencioné, de la carga y descarga o la carga en el predio del cliente o del vendedor, el traslado terrestre, como ya les mencioné, hasta que llega a los predios del comprador. Ahí muere la cobertura, pero es la más completa que existe en el mundo de seguros, tanto marítimo como aéreo. En el caso de las otras dos más usuales son a través de los Incoters, que llamamos, la primera es el CIF, que traducido al español es costo, seguros y flete, que ampara el costo de la mercancía, el precio de esa mercancía, el precio del seguro y el flete que debe pagársele al barco, digamos el traslado, el precio del traslado de esa mercancía en el barco o en el avión. Les voy a decir que cuando hablemos de barco, usemos o permítanme la licencia de que podamos estar hablando también de aeronaves, porque las coberturas son iguales, son idénticamente iguales. Entonces, para el CIF se cubre, no es como el almacén, que la cobertura comienza en los predios del cliente o del vendedor, sino que comienzan una vez que esa mercancía llega al puerto o el aeropuerto. Se montan en el avión o se montan esas mercancías en el barco, en la nave. Allí comienza el seguro y el vendedor es responsable por todo lo que suceda en el traslado de esa mercancía una vez que está sobre el barco o sobre el avión. Asegura o cubre el costo, como ya les dije, el seguro y el flete. Existe otro tipo de cobertura que es el FOB,
que es free on board, que es libre al costado del buque, sería la traducción más exacta de ese tipo de cobertura, donde el vendedor solamente es responsable de la mercancía, colocar la mercancía al costado del buque. De ahí la carga de ese buque o la carga de esa mercancía en el buque, ya desde ahí comienza la responsabilidad del comprador. Entonces el comprador debe pagar una póliza de seguros que le cubra digamos, la carga en el buque, el traslado marítimo o aéreo, dependiendo de lo que se use, y la posterior descarga en el puerto de llegada y el traslado terrestre. Entonces, digamos que es la que menos ofrece cobertura. La más completa, evidentemente, es la cobertura almacén-almacén. Evidentemente, mientras más cobertura, más costosa es el seguro, pero digamos que es la más usual. En el mundo, la segunda más usual o más usada sería el CIF, que es costo, seguro y flete, que ya les mencioné cómo se maneja ese producto. Para las coberturas, para explicar un poco qué coberturas son las más idóneas para el seguro de transporte, podemos nombrar las tres más grandes o más conocidas, que son la tipo A. Eso viene de acuerdo a las cláusulas de carga del Instituto de Londres. Ellos establecieron estas coberturas. La cobertura A es una, voy a usar un término y me disculpan el coloquio, una mal llamada póliza de todo riesgo. La póliza de todo riesgo no existe. Todas pólizas tienen exclusión. ¿Por qué se le nombra o por qué se le considera todo riesgo? Porque se dice, yo te cubro todo lo que pueda pasar, salvo estas exclusiones que te listo. Te digo que no te cubro. Entonces, por eso es que se dice una póliza a todo riesgo. Pero toda póliza a nivel mundial lleva exclusiones. Toda póliza. No hay una póliza que diga, yo te cubro todos los riesgos que pudieran presentarse. Esta es la más completa, la cláusula, la tipo A, donde te digo, te cubro todo lo que pase, salvo este listado de exclusiones. Luego tenemos el tipo B, que ya comienza el seguro de riesgos nombrados. A diferencia de la A, que te digo todo lo que te excluyo, en el tipo B y en el tipo C te digo que te amparo. Entonces se nombran las coberturas. Te nombro incendio, te nombro robo, te nombro piratería, baratería, avería gruesa. Se hace la lista de coberturas y también tiene exclusiones. Y el tipo C es, digamos, la más pequeña, la más corta en cuanto a coberturas. La más grande es la tipo A, la mediana, por decirlo de alguna manera, sería la tipo B, que tiene más coberturas que la C, y la C es una de riesgos nombrados, pero con mucho menos cobertura o ofrecimiento de amparo. Es importante ver allí que establecemos una nota donde decimos que hay riesgos que no son cubiertos bajo ningún concepto, ni bajo ningún pago de prima adicional, como sería el dolo del asegurado. Evidentemente que todo seguro requiere lo que llamamos un principio universal, que es el buen padre de familia. El hecho de que tengamos una póliza de salud no significa que nos vamos a buscar de hacer un accidente para probar cómo funciona la póliza. En las pólizas de transporte y todas las demás pólizas del mundo, el buen padre de familia es un requisito que deben cumplir. Tampoco se amparan cuando existen guerras. A diferencia del dolo, que no puede ser amparado, la guerra sí puede ser cubierta con un pago de prima adicional, pero aparece como exclusión. Pagando una prima adicional se puede amparar ese tipo de negocios. Otra cosa que no se ampara es el vicio propio de la mercancía. El vicio propio de la mercancía no está cubierto. En la mala estiva, el uso de contenedores no, digamos, que sean los más idóneos para, o los necesarios para el tipo de mercancía que se va a trasladar. Por ejemplo, si necesitamos trasladar productos perecederos que deben venir en un contenedor refrigerado, ese contenedor refrigerado debe brindar las características y la idoneidad necesaria para que el producto pueda eh, realizar la travesía dentro de ese contenedor sin ningún tipo de inconveniente atribuible a la máquina, al desperfecto de la máquina, al desperfecto de la unidad refrigerante. Entonces, este tipo de cosas no están cubiertas en la póliza de seguro. Todo lo que tenga que ver con digamos, la voluntad del asegurado, por resumirlo de alguna manera. ¿Cuáles modalidades de seguros podemos encontrar, perdón, en el mundo de seguros internacionales de carga? Esta es una clasificación muy personal, pero es la que se manejan a nivel de Venezuela y del mundo.
Una póliza que se llama por viaje u ocasional. Esto puede ser interno o puede ser para exportar o para importar, donde es solamente voy a hacer este viaje y solamente quiero asegurar este viaje. No estamos hablando de mudanza, no estamos hablando de ese tipo de cosas, sino simplemente es la venta de una mercancía, pero yo necesito hacerla esa sola. No es que necesito, no me, aunque me dedique, pudiera dedicar mi empresa a hacer transportes de mercancía de manera diaria, normal. Este evento solamente, o esta cobertura es solamente para amparar ese evento. Tiene una vigencia corta y por supuesto, la cobertura es mucho más básica porque solamente el traje a la medida de ese traslado que se va a hacer de manera ocasional. Existe otro tipo de cobertura o otro tipo de modalidad de seguro que es el llamado seguro flotante o declarativo. Este se diseña para aquellas empresas donde el movimiento de mercancía, de traslado de mercancía, es su pan diario. Entonces, para no estar declarando, no estar diciendo asegúrame esta mercancía, asegúrame este viaje, asegúrame este trayecto, se hace una póliza anual donde se toma en cuenta primero lo que es el volumen anual estimado. Es importante recordar esta nomenclatura o este concepto, volumen anual estimado, porque no tenemos, el cliente no tiene una varita mágica para saber cuál va a ser su traslado anual. Es un estimado. ¿Por qué? Porque en el camino del año pueden haber inclusiones de nuevos actores, pueden haber nuevos compradores que van a alterar ese número que él tenía prediseñado, como un presupuesto, lo que él haría, ¿no? Un presupuesto de ventas, por decirlo de alguna manera. Pero también puede suceder el caso contrario, donde pierde cliente, entonces este número anual se ve mermado. ¿Qué sucede? Se establece un volumen anual estimado, la compañía aseguradora indica, dependiendo de la mercancía que va a trasladar, el tipo de transporte que vaya a usar, las rutas que vayan a estar amparadas, establece una prima, establece una tasa, eso iría, esa tasa contra el volumen anual estimado y de allí se tiene una prima. No podemos cobrar esa prima de manera completa. ¿Por qué? Porque esa es una prima que sería anual, siempre y cuando se cumplieran con todo este volumen estimado que se va a transportar. Se establece una prima de depósito que oscila entre un 25, 30, 50, ya es política de cada empresa qué prima de depósito va a cobrar y el asegurado se obliga a hacer declaraciones. Esas declaraciones también se negocian con el cliente. Hay declaraciones mensuales, hay declaraciones bimensuales, trimestrales, inclusive hay declaraciones anuales. Dependiendo de qué modalidad se establezca en la póliza, todo eso se deja por escrito en el anexo respectivo, se van haciendo ajustes sobre esa prima. ¿Qué puede pasar? Que se cumplan exactamente el volumen anual estimado y que la prima sea exactamente la que se calculó de un principio. Se ajusta al final del año. Si hay menores volúmenes de venta y la prima de depósito fue superior a la que al final del año resulte ser la correcta, la compañía de seguros devuelve la prima. Pero si es al contrario, en el caso de que incluyan nuevos actores y hay más compradores, el asegurado se obliga a cancelar la diferencia de prima debido al volumen anual que realmente utilizó y la prima de depósito que se le cobró. Esa diferencia se haría un recibo adicional y se cobraría la prima. Luego existe lo que es el seguro de carga general, donde se establece que es para un solo evento y por tránsitos de mar, tierra o aire, como bien se indica, cubriendo solo daños por extravío, por robos. Son muy, muy, muy básicas este tipo de cobertura. Hoy en día prácticamente no se notan o no se ven este tipo de cobertura. Y el seguro de carga con coberturas adicionales como para complementar el anterior que le estoy diciendo. Como es muy básica, la que les dije hace ratito, se incluyen algún tipo de coberturas adicionales. Pero ahí volvemos a hacer el énfasis. Es necesario hacer un estudio específico por cada cliente. No existe una póliza matriz donde podamos decir que le queda bien a todo el mundo. Cada compañía exportadora o importadora, al suministrar la información, va a recibir una propuesta de seguros adecuada a esa actividad. Aquí el poder se llama información. Mientras más información se tenga, de mejor manera se puede construir la estructura de cotización para el cliente.
¿Cuáles son los tipos de seguros? Le puse como título protegiendo tu carga. Los tipos de seguros que existen. Existen tres tipos de seguros porque son tres tipos de medios de transporte. El seguro transporte de transporte marítimo, el seguro de transporte aéreo y el seguro de transporte terrestre. El seguro de transporte marítimo tiene la ventaja de que es el más universal de todos los seguros. Los mismos Incoterm que ya les mencioné, que son el CIF, el FOC y el almacén, se utilizan en Venezuela y se utilizan en cualquier parte del mundo. Quien conoce o quien domina el área de seguro de transporte marítimo en Venezuela y el aéreo, que son muy parecidos, es capaz de trabajar en cualquier compañía de seguros a nivel mundial, solo es que adaptarse a la legislación de ese país y evidentemente al idioma, pero las coberturas son exactamente iguales, son exactamente iguales. Quizás alguna otra, algún país le ponga alguna cobertura distinta, no lo conozco, conozco que esto es como, digamos, una matriz o un producto de características universales. ¿Qué se asegura en el transporte marítimo y aéreo? Como ya lo he dicho, se asegura la mercancía, no se asegura el transporte. No se asegura el casco de la nave ni el casco de la aeronave. Hay seguros específicos para esos dos bienes. Se asegura solamente la carga, solamente, y entendiéndose por carga lo que está sobre el buque o lo que está sobre el mar, sobre el avión. ¿Contra qué lo vamos a asegurar? Con las coberturas que están especificadas en la póliza, con las coberturas y las exclusiones que se mencionan en esa póliza, se le va a hacer lo que requiera el cliente. ¿Cuáles son las garantías o las condiciones especiales que se establecen en la mayoría de las pólizas de transporte marítimo o aéreo? Primero, una garantía de pago de prima. Este seguro, por ser de gran movimiento y por ser de volúmenes altos, todas las compañías aseguradoras terminamos requiriendo o necesitando la presencia y la participación de un reasegurador o de varios reaseguradores. Ellos establecen un periodo finito, muy finito, para que se haga el pago de la prima. De hecho, este seguro exige que antes de que zarpe el barco o antes de que despegue el avión con la mercancía asegurada, ya la prima está ingresada en la compañía de seguros y que esta compañía de seguros ya haya honrado su compromiso de pago con el reasegurador. Se establece condición básica para poder tener como un arranque a la póliza. Una de las cosas que se establecen y se exige es que deben ser embarcaciones clasificadas por el instituto. Nosotros en nuestra compañía exigimos que no sean mayores a 20 años. Otras empresas, digamos que la normalidad internacional es que se aceptan embarcaciones hasta 25 años de uso. Esas embarcaciones deben ser de acero naval, deben ser con características y pertenecer a una línea, a una naviera reconocida. Ese buque debe estar clasificado, debe estar registrado. Todos los buques están registrados a nivel mundial, sino solamente con los nombres del buque se mete en internet, ya conoce las características de ese buque porque hay un instituto que se encarga de la clasificación de esos buques. Las tasas, las primas, los términos y condiciones de la póliza lo vamos a establecer y van a mantenerse en vigencia siempre y cuando no se altere ninguna de las condiciones. Si se dijo que se iba a traer un tipo de producto o se iba a exportar un tipo de producto, ese es el tipo de producto que va a estar asegurado en la póliza, que va a ser embalado, estibado con ciertas características. Esas características reposan dentro de la póliza, se hacen constar que es lo que estamos asegurando y se van a mantener, repito, en vigencia mientras no se alteren esas condiciones. Esas condiciones evidentemente deben ser verificables para que el embarque tenga vigencia o tenga cobertura. Se exige que se nos notifique a las compañías aseguradoras en un plazo no menor a 48 horas de anticipación. Explico con un ejemplo práctico. Nosotros en Seguros Constitución hemos estado asegurando muchos despachos de exportaciones para un producto en específico, que es el cacao, donde se cumplió completamente el ciclo que les mencioné en una de las primeras láminas, donde amparamos esa carga de la mercancía en un contenedor, ese cacao en grano, en un contenedor en Barlovento, ese traslado
terrestre que se hizo hasta el puerto de La Guaira, la descarga del camión, la posterior carga de ese camión al buque, de ese contenedor al buque, la travesía marítima de ese barco que iba a dos destinos. El primer destino fue la ciudad el puerto de Cartagena de Indias en Colombia. Allí hubo un desembarco de cierta cantidad de mercancías. Se amparó también el traslado terrestre de esa mercancía que se quedaba en Colombia y la mercancía restante que se mantuvo en bodegas o en el contenedor en el barco llegó en un destino final al puerto de El Callao en Perú. Ese traslado también se amparó por la póliza y también se amparó, valga la redundancia, el traslado terrestre en el Perú, en el país del Perú, hasta llegar a los predios digamos, del comprador final. El embarque debe ser notificado con antelación. Y fíjense que este relato que les comenté ahorita es un traje totalmente perfecto para ese cliente. ¿Cuáles son las coberturas? Existen tres grandes coberturas a nivel mundial para el seguro de transporte marítimo y aéreo, que son identificadas con cláusulas del instituto, que son cláusulas que están mencionadas por letra. La cláusula A, que es la más completa, la cláusula B, que vendría a ser un intermedio, y la cláusula C, que es la más básica de las tres coberturas. La más usual o la más usada en el seguro de transporte marítimo y aéreo es la cláusula A. ¿De qué va a depender que se establezca la A, se establezca la B, se establezca la C? Del análisis que se va a hacer al traslado de mercancía, al tipo de mercancía, al sitio donde va a ir esa mercancía. No es lo mismo amparar una mercancía que venga sobrecubierta a una mercancía que deba venir en un contenedor o una mercancía que deba venir en un tanque o deba venir en una bodega. Por ejemplo, hace unos cuantos meses, creo que 3 meses, si mi memoria no me falla, hubo un accidente en alta mar que estaban trasladando unos vehículos eléctricos sobre cubierta y en la bodega del buque, y uno de esos vehículos se incendió y ocasionó una pérdida total de la embarcación. La embarcación se hundió con más de 100 vehículos, no recuerdo la cantidad exacta, pero eran más de 100 vehículos que iban a bordo de ese barco. Las pérdidas fueron cuantiosas. Las investigaciones arrojaron que la causa que motivó ese daño fueron las baterías de litio que usan este tipo de vehículos. Una de ellas tuvo un mal desempeño, digamos una falla, y ocasionó lo que es un efecto dominó. Se quemó un carro y que terminó quemando todos y el buque fue pérdida total. Imagínense lo dantesco de ese siniestro. Otra de las cláusulas que se establece es la cláusula de clasificación de buques. Como les dije hace rato, hay un instituto que se encarga de la clasificación de estos buques y le va dando nomenclaturas a esos buques. Si es un buque A, si es un buque de una línea especializada. Se establecen también una tabla de consulta de primas mínimas. Se habla de la cláusula de reposición del instituto. Todas estas cláusulas vienen de Londres. Todas estas cláusulas son del Instituto de Clasificación de Londres. Ellos son los pioneros en el seguro de transporte marítimo. Debemos recordar que para la humanidad el primer transporte o la primera manera de comerciar de manera internacional fue el transporte marítimo, fue el barco. Si recordamos aquellas piraterías, muchos dirían, pero en pleno siglo XXI hablamos de piratería. La piratería existe, la piratería todavía existe. Si tuvimos la oportunidad, algunos de ustedes tuvieron la oportunidad de ver la película de El Capitán Phillips, es una película basada en hechos reales, donde tal cual como se narra en la película, sucedió el acto de piratería en alta mar, y esa nave fue secuestrada, fue llevada a Samoa y fue totalmente desvalijada la mercancía. Incluso se pidieron rescate por las personas que estaban, digamos, de manera eh, directa como secuestradas con esa actividad. Todas las cláusulas que están mencionadas en la lámina, cláusula de Instituto de Exclusión de Contaminación Radiactiva, no se ampara la radiación radiactiva, ni química, ni biológica. Hay una cláusula de exclusión para ataques cibernéticos,
la cláusula de instituto de guerra o para guerra, que como les mencioné, se puede amparar con un pago de prima adicional. La cláusula de huelgas también se puede cubrir con una prima adicional. La cláusula de control de siniestros, siendo esto un negocio netamente reasegurado, donde el reasegurador lleva la batuta o el papel preponderante, ese reasegurador se reserva el derecho de manejar lo que es el control de siniestro. ¿Qué quiere decir esta cláusula? Que si ocurre un siniestro, ellos son los que van a atender el siniestro, ellos son los que van a nombrar el ajustador respectivo, ellos son los que se van a encargar de darle números a ese siniestro, ver las causas, ver si está cubierto o no está cubierto y comunicarse con la compañía de seguros, que al final es quien le da la cara al asegurado. El asegurado es, eh, tiene su nexo o su conexión con la compañía de seguros y la compañía de seguros su conexión con el reasegurador. Pero ellos dicen, en un siniestro yo me tomo la libertad de ser quien controle el siniestro, de nombrar ajustador y hacer todos los análisis de pormenor. Hay un anexo de presentación de documentos, una gran lista de qué documentos se deben entregar al momento de presentarse un reclamo y la cláusula que ya las he mencionado varias veces, que es la clasificación de buques, donde si se hiciese un transbordo de un buque a otro, habría un recargo del 0,10% adicional sobre la tasa que se considere desde un inicio en la póliza. Solamente funciona para transbordos de mercancía. ¿Cuál es el medio de transporte? También lo indiqué, buques de línea y servicio regular que estén clasificados por una de las agencias reconocidas a nivel mundial, y estos deben observar y respetar todos los requisitos que se establece en ese instituto para poder optar a esa clasificación. Hay un instituto que se llama el International Safe Management Code, que es quien dice cuáles son las condiciones que deben tener esas embarcaciones. Fíjense que yo les mencioné que en nuestra empresa aseguramos embarcaciones hasta 20 años. Ellos establecen que pueden ser hasta 25 años. Todo es negociable. Ellos establecen 25, nosotros establecemos 20, pero con un análisis del caso en específico, pudiéramos extenderlo, amparar hasta los 25 años también. ¿Cuáles son las exclusiones? Aparte de los que están mencionadas en la póliza, eh, también se excluyen todo lo que tenga que ver, digamos, con las características propias de lo que se está transportando. Todo lo que es moho, oxidación, corrosión, erosión, herrumbe, rayaduras, todo ese tipo de cosas no están amparadas en la póliza. La póliza garantiza o quiere garantizar que la mercancía llegue en perfectas condiciones, pero que sea por riesgos que estén mencionados en la póliza, lo que venga como naturaleza propia de esa actividad o de esa mercancía, no estaría cubierta por la póliza. Ahí se menciona la palabra golpe y vuelvo a citar el caso de los vehículos. Esos vehículos se montan de concesionario, vienen de manera perfecta, no vienen con rayaduras. Si al momento de certificar la carga se ve que esos vehículos fueron montados en el barco de manera perfecta, sin ningún tipo de rayones, al llegar al puerto de destino, se les hace nuevamente un análisis, una revisión. Todos los vehículos que hayan sufrido rayadura, es evidente que la rayadura no viene desde el concesionario, sino que fue en el proceso de carga y descarga, y eso no es responsabilidad de la empresa aseguradora, sino de la empresa que está haciendo la repartida carga, el respectivo la estiva de esos vehículos. No se cubre lo que es sabotaje, terrorismo, incautación, expropiación, daños ocultos. Esos son exclusiones de manera que la llamamos de manera universal. ¿Qué necesitamos para la emisión? Primeramente, podemos resumirlo en tres grandes pasos. Primero, contactarnos, hacer el contacto con Seguros Constitución. A través de ese contacto, nosotros le vamos a decir qué necesitamos. Aquí simplemente hay una lista de aquellos documentos que serían requeridos al momento de cotizar y emitir la póliza, pero haciéndolo en la práctica, solamente contactarnos, nosotros allí le daríamos qué necesitamos. Ustedes nos van a dar la información de qué tipo de mercancía van a trasladar, cuál va a ser la logística de ese traslado, digamos a dónde va esa mercancía,
qué tiempo va a durar la travesía, desde cuándo hasta dónde, o si se trata de una póliza anual. Esa información nos la van a dar y nosotros les haremos la oferta que más se adecue a sus necesidades. Ahí está la lista de todo lo que se necesita. Digamos que genéricamente los datos que están en el RIF, en la cédula de identidad si fuera persona natural, que es muy difícil conseguir personas naturales que se dediquen a la exportación, pero hay algunas excepciones aplican, que actividad comercial, la dirección y todo lo demás que está allí, la característica de la mercancía, la logística. Pero el primer paso sería contactarnos. Al final de la presentación vamos a dejar nuestras páginas web, Facebook e Instagram, para que nos puedan contactar de manera directa. Vamos a pasar ahora a lo que es el transporte terrestre. Ya nos bajamos del barco, nos bajamos del avión, estamos en tierra. ¿Qué se va a asegurar o cuáles serían los bienes asegurables? El traslado de la mercancía. Es importante hacer énfasis en esto. No se asegura el transporte, se asegura la mercancía. El seguro obligatorio para ese transporte en Venezuela se llama responsabilidad civil de vehículo. Nadie obliga al dueño de un vehículo a asegurar su propiedad. Funciona para los vehículos particulares. Nadie en Venezuela, a través de una ley, puede obligarme a que yo asegure el casco de mi vehículo. Pero yo estoy en la obligación y en el deber de tener una póliza de responsabilidad civil de vehículos. Pues si no tengo la póliza de responsabilidad civil de vehículos, no puedo circular a nivel nacional y incluso soy sometido a ciertas, digamos, castigos y multas por no tener la póliza vigente. Entonces, sucede lo mismo acá. Se asegura el transporte de la mercancía. ¿Cuál es el trayecto parado? Se menciona en la póliza desde dónde hasta dónde va a ir esa mercancía. Ese es el trayecto que va a estar cubierto en el seguro. El vehículo transportador debe ser mencionado en su totalidad, marca, modelo, año, aunque no lo estemos asegurando a él, pero estamos asegurando lo que va sobre ese vehículo. Debemos conocer las características no solamente del transporte, sino también del transportista. Se exigen que el transportista vaya acompañado de un ayudante, que no viajen de noche, que prefieran el uso de autopistas sobre carreteras viejas. Hay una serie de recomendaciones que se le hace para tratar de garantizar o de exponer en lo menos posible ese traslado vaya a convertirse en un siniestro, lo cual sería perjudicial para el asegurado y también sería perjudicial para la compañía de seguros. El embalaje, se hace mucho énfasis en el análisis de que el embalaje deba ser el adecuado, el necesario y el que lleve las características idóneas para que ese producto que va dentro del embalaje pueda enfrentar los riesgos a que va a estar expuesto durante la travesía de esa mercancía. En el transporte terrestre, a diferencia de lo que veíamos en el transporte marítimo y aéreo, donde existe una cláusula A, que es una cláusula de todo riesgo, salvo las exclusiones, aquí estamos hablando de puras coberturas o de riesgos nombrados. Se mencionan las coberturas y se hace un listado de las exclusiones que se cubre en el seguro de transporte terrestre. La cobertura básica va desde choque, vuelco, colisión, encuretamiento, embarrancamiento, todos esos daños que puedan pasarle o sucederle al medio transportador, al camión. Lo que es el incendio, el rayo, explosión, el ciclón, huracán, el desplome de puentes, alcantarillas, muelles, lo que es el deslizamiento de tierra, las crecientes de agua o inundaciones, la varadura, la colisión o choque de ese vehículo, el encallamiento. Pongamos el ejemplo para entender muy prácticamente esto. Esto funciona tanto a nivel nacional como internacional. Supongamos un traslado nacional donde necesitamos ir a Margarita con una mercancía. Ese camión se va a subir en un ferry o necesitamos ir a un sitio donde se monte en una chalana. Ese camión se va a montar sobre una chalana o sobre alguna embarcación que pueda cruzar el río, el mar, el lago, lo que sea que necesite cruzarse. Ese tipo de cosas tendría cobertura en ese periplo de traslado usando ese tipo de medios de transporte auxiliar. Lo que es la caída de la carga transportada también tiene cobertura dentro de la básica. ¿Un cliente puede contratar la cobertura básica sola? La respuesta es sí. Yo puedo decir, mire, yo quiero solamente que me cubra con la básica.
nadie obliga a que deba contratar las adicionales, pero sí es obligante, aunque suene paradójico, el que para poder yo acceder a una cobertura adicional, debo contratar la cobertura básica. Yo no puedo contratar una adicional si no primero no contraté la cobertura básica. Luego puedo jugar con eso. Yo puedo decir, yo quiero la básica más esta adicional o yo quiero la básica más todas las adicionales. Pero obligante sería la cobertura básica. ¿Cuáles son las cláusulas opcionales? Evidentemente, al usar la palabra coberturas opcionales, estamos hablando de que para su contratación debe haber un pago de prima también adicional. Lo que es la huelga, motín y conmoción civil. Imagínense un traslado terrestre donde ese conductor se consiga en una población que hay una huelga, que hay un motín, que hay una conmoción civil. Ese tipo de cosas, este tipo de riesgos que no son de manera usual, no son de muy de mucha frecuencia, pero pueden existir. Eso se cubre en una póliza o en un amparo adicional. Lo que es el robo, asalto y atraco, y aquí hay que hacer una aclaratoria de qué es robo, qué es asalto y qué es atraco para un asegurador. El robo se define como el acto de apoderarse de los bienes del asegurado utilizando la violencia. Cada vez que veamos que hay violencia, estamos hablando de un robo. Cuando no hay violencia, si no hay intimidación, estaríamos hablando de asalto o atraco. ¿En dónde está la diferencia de esos dos conceptos? En el sitio donde suceda. Si es un sitio rural, estamos hablando de un asalto. Si es un sitio poblado, estamos hablando de un atraco. Pero lo importante es, repito, que no necesariamente el asalto o el atraco exigen que hayan señales de violencia. Puede haber intimidación solamente y eso estaría cubierto en la póliza. Lo que es la carga y descarga, evidentemente su nombre lo indica fácilmente, los daños que se ocurran al momento de montar esa carga dentro del camión o los que ocurran cuando se están descargando para su colocación en los predios donde iban a ser llevados en un inicio. Lo que es la falta de entrega y extravío, aquí se aclara que esta falta de entrega y extravío es para bultos o para empaques completos. Si llevamos un bulto de cualquier tipo de mercancía y se desaparece ese bulto, se pierde, eso se ampara por la póliza. Pero no se ampara, por ejemplo, si llevamos una docena, entonces llegaron 11, esa unidad sola no se ampara porque la cobertura está especificada para amparar o cubrir toda la mercancía o todo ese bulto. Y lo que es el hurto simple, que para el asegurador, digamos que este es el mayor de los retos, amparar el hurto simple, no es una cobertura fácil de otorgar, todo va a depender del análisis que se haga del riesgo y sus características, porque el hurto simple está especificado o está, eh, digamos, su definición es que desaparición misteriosa. Estaba la mercancía, ahí no, y cuando volteé ya no estaba. No hay señales de violencia, no hubo robo, no hubo asalto, no hubo atraco, simplemente la mercancía desapareció. Pasa mucho cuando son este tipo de mercancías, de traslados internos, donde el conductor y el ayudante no son, digamos, los diligentes que deberían serlo y dejan la mercancía o el camión solo mientras van a hacer el despacho a pie, digamos que usando las carretillas. Cuando llegan ya la mercancía no está sin señales de violencia, simplemente abrieron y se llevaron. Algunos lo dejan hasta el lado del camión para seguir el despacho. ¿Qué necesitamos para la emisión? Prácticamente los mismos recaudos que establecimos en la parte de transporte marítimo. La invitación es que primero nos contacten y luego nosotros le daremos la lista de recaudos que necesitamos para poder cotizar ese tipo de transporte. Esta información que les traigo, que le traemos, no tiene que ver con la exportación. ¿Por qué? Porque esto no es un riesgo que sea controlable ni por el exportador ni por el importador. Esto es un riesgo que es controlable y que debe ser asegurado por el dueño. En todo tipo de seguros debe haber lo que llamamos interés asegurable. Yo no puedo asegurar el carro de otra persona a mi nombre, no tengo interés. Ese carro no es mío. No puedo asegurar la vida de otra persona a mi nombre, porque yo no soy el dueño de esa persona ni de esa vida. Yo puedo asegurar mi vida, puedo asegurar mi salud, puedo asegurar mi carro porque tengo un interés lógico y asegurable. Este tipo de seguros que está aquí, quise traer o quisimos traérselos simplemente para que vean que existe también el seguro para
esa embarcación. Hasta ahora habíamos hablado solamente del seguro de carga. Vamos a mostrarle un poco de qué se trata el seguro a la nave o a la aeronave. Como les dije hace rato, el seguro de casco no es de obligatorio, no es obligatorio contratarlo, pero la mayoría de los barcos están asegurados. ¿Contra qué riesgos se ampararían este tipo de naves? Contra lo que es erupción volcánica, lo que es echazón, la negligencia del asegurado, la carga y descarga, el trasiego, lo que es avería gruesa, que es la participación sobre estas pérdidas que ocasionan algún tipo ocasionadas por alguna colisión o algún riesgo de mar, el salvamento, lo que son pleitos y conflictos de trabajo, el robo, estallido de calderas, la piratería, el contacto con naves, digamos, el choque, lo que es terremoto, incendio, explosión y todo lo que tenga que ver con riesgo de mar. Eso es lo que se otorga de cobertura al, digamos, al transporte de la mercancía. Aquí podemos ver, y esto es una gran bendición que tiene Venezuela, todo está estudiado, todo tiene estadística. Dentro de lo que se estudia en el seguro marítimo, se establecieron o se han establecido los periodos de ciclones, huracanes y dónde están localizados. Eh, Desde el 1 de junio al 30 de noviembre ocurre en el mundo lo que llamamos el periodo de ciclones. Entonces hay limitaciones de navegaciones por encima del paralelo 12.5 o 12,5 grados norte. Y fíjense donde pasa la raya sobre Venezuela. Venezuela está exenta de cualquier tipo de ciclones, huracanes, por condiciones naturales, para que pueda tener o para poder utilizar, digamos, esa canal de ahí hacia arriba, deben ser embarcaciones de muy gran calado, muy grandes, que puedan soportar los embates de este tipo de ciclones o de daños que pudieran presentársela a la embarcación. Embarcaciones livianas no es recomendable, de hecho es prohibida el zarpe si van a utilizar o van a superar ese paralelo o latitud. ¿Cuáles son los documentos necesarios a la hora de presentar una reclamación ante una aseguradora o ante la aseguradora? La póliza, evidentemente, de seguro, donde se detalle qué coberturas tenía, una carta de reclamación donde se establezcan los hechos que fueron presentados en ese siniestro, la factura comercial de la mercancía, la lista de empaque, la copia de los documentos de transporte. Puede ser el BL, el caso del Bill for Lading, que es el caso, digamos, el que identifica la mercancía en el transporte marítimo. Las cartas de protesta formales, si hubiese un responsable, el caso que les planteé hace ratito de que los daños de rayones de un vehículo, debe haber, el dueño de la mercancía debe decirle a la naviera al que manejó el barco, sí, a la naviera: mira, estos daños fueron ocasionados porque aquí está la foto cuando monté el carro sin daño y aquí está la foto cuando lo bajé con daño. Esa es tu responsabilidad. Yo, como dueño de la mercancía, debo hacer una reclamación formal a esa persona por los daños que me ocasionó. Deben estar las fotografías de la carga dañada, evidenciando el siniestro. Cuando ocurre un siniestro, el ajustador va y se presenta en el muelle o en el aeropuerto y este trabajo lo hace él. Levanta la información, pide la carta de reclamo, busca los documentos necesarios, hace las fotos específicas para dejar evidencia de que el daño ocurrió. Deben existir las denuncias respectivas. Si se fue un robo, en Venezuela hay que ir a ICPC para poner la formal denuncia ante ese organismo. Si fuese un tipo de mercancía refrigerada, debe haber una carta de frío donde se haga la lectura de los termógrafos, el reporte y el survey del preembarque y el packing list, donde se valoriza todo, digamos, el valor individual de cada una de las mercancías que estaban transportadas. Ese packing list está firmado por los clientes. Nosotros en Seguros Constitución diseñamos lo que llamamos el PAF, de lo cual es parte importante, que es el plan de apoyo y formación para el sector importador y exportador. Una de nuestras tareas es brindarle la asesoría, el apoyo y bajar un poco al sector exportador e importador de los conocimientos, no solamente del seguro como tal, sino ya lo que hemos visto a lo largo de la presentación, de qué es la carga, qué es un seguro de carga, cuáles son sus modalidades, cuáles son sus cláusulas. O sea, un poco
servir de enseñanza o de apoyo, de inducción para el conocimiento de este gran e interesante mundo que es el seguro del transporte marítimo, aéreo y terrestre. de- eh, Diseñamos no solamente el seguro para transporte, que ya los vimos en todas sus modalidades, todo lo que ya hemos mencionado, sino que también nuestro plan de apoyo y formación se basa o se llega hasta la empresa como tal, porque toda compañía que se dedique a la importación o a la exportación tiene oficinas, tiene bienes, tiene mobiliario. Nosotros tenemos productos que se van a adecuar a, a la necesidad de esas oficinas, de esos equipos. Entonces no es solamente el, digamos, el traslado de mercancías, sino también la empresa como tal. Nosotros estamos en capacidad y tenemos productos específicos eh, para ampararlos. Dentro de este mismo producto, dentro de este mismo proyecto, tenemos tasas especiales para todas aquellas empresas que pertenezcan al sector exportador e importador de Venezuela. Van a ser descuentos interesantes y muy considerables para aquellas empresas que pertenezcan al sector exportador e importador de manera formal. Esto, por último, para terminar la presentación, este es los contactos a priori de nuestra empresa. Tenemos un correo electrónico, el cual es comercial@segurosconstitucion.com, nuestra página web www.segurosconstitucion.com. Estamos en el Facebook a través de Seguros Constitución BE y en el Instagram a través de Seguros Constitución. Por cualquiera de esos medios pueden localizarnos, pueden contactarnos y nosotros le vamos a hacer el traje, repito, por vez creo que número 5, el traje a la medida que se adecue perfectamente a las necesidades y requerimientos de seguro que tenga su organización. De verdad que para nosotros es totalmente un honor el haber estado acá y establecemos también un número de teléfono de 0414-333-9468 para que puedan allí localizarnos. Pongo el mío también a su disposición, 0424-239-8232. En cualquiera de estos medios ya tienen 5 maneras de localizarnos. Podemos hacerle darle la información requerida por ustedes para que puedan obtener la mejor póliza de seguros más adecuada y con costos razonables. Una de las cosas que eh, siempre se habían tenido como que en un tabú es que el exportador e importador se adecuaba a las pólizas que les vendían de fuera, pero veían esto como una especie de costos o de gastos. Esto es una inversión. Recordemos que una de las funciones más básicas de las aseguradoras es que somos el medio de dispersión de riesgo más eficiente que existe a nivel mundial. No tenemos un asegurado, no puede controlar un riesgo. ¿Qué hace? Busca una compañía de seguros en cualquiera de los productos para delegarle o para darle, participa tú en este tipo de riesgo y ayúdanos. Para nosotros, en verdad que ha sido un verdadero placer estar acá dándole esta pequeña introducción, porque este mundo es muy grande muy bonito. De hecho, a mí me apasiona muchísimo el área de transporte marítimo y aéreo. Considero que es eh, el más grande que existe, no sé, el más interesante, el que tiene mucho más sabor para disfrutarlo. Entonces, tanto para Carla Sánchez, que es nuestra vicepresidenta de Relaciones Institucionales, como para mi persona, en el cargo de vicepresidente de ramos patrimoniales de Seguros Constitución, y en nombre de nuestro presidente ejecutivo, de verdad que queremos agradecerle esta oportunidad de presentarles no solamente nuestros productos, sino servir, como dice nuestro proyecto, de apoyo en la formación para el sector importador y exportador de Venezuela. Muchas gracias.